Sería interesante que igual repasásemos un poco de cómo acabamos el año pasado, ¿no? Bueno, lo que dijimos el año 2014. Hay gente que acusa un poco a los economistas de decir cualquier cosa. Este libro es muy bueno, no hace falta decir cosas escandalosas para venderlo, pero al final lo que es interesante es ver lo que decíamos el año pasado. Si te acuerdas, José Carlos, tú eras un poco crítico con el tema de la recuperación, ¿no? El tema de la recuperación, si realmente había recuperación o la recuperación estaba exclusivamente en el INE, que hablábamos, ¿no? En el Instituto Nacional de Estadística. Hemos comentado, y es cierto, que España es uno de los pocos países, ¿no?, que se ha revisado al alza lo que es el crecimiento económico del Producto Interior Bruto en el 2015. ¿Cómo lo ves un año después? ¿No? Como esto es un foro de exportación, las exportaciones estaban débiles el año pasado, ahora están estancadas, ¿no? Sé que no es políticamente correcto. El crecimiento de las exportaciones en enero y en febrero en España es 0,0. Nos hemos acostumbrado a exportaciones sin alcohol, ¿no? Y estamos contentos. Lo digo porque España no ha cambiado nada su modelo de crecimiento, la dinámica vuelve a ser explosiva y toda la recuperación se basa en demanda interna, lo cual lleva a no vas a entrar en déficit por cuenta corriente este año por el hundimiento del precio del petróleo, pero evidentemente que la dinámica es aumentar la deuda externa. Entonces, ¿de verdad nos planteamos en la próxima década volver a salir con déficit exterior y aumento de deuda externa? Ya doy el dato y me callo. No. España es el segundo país del planeta con mayor deuda externa neta, después de los Estados Unidos de América. Entonces, bueno, si queremos seguir viviendo a crédito, pues está bien. Yo creo que es más sencillo, como has puesto tú en las diapositivas, invertir en investigación, invertir en educación, invertir en ciencia, tomar posición tecnológica, tener ambición de tener sectores tecnológicos y de electrónica de consumo propios y dejar de comprar todo de fuera y venderles sol y playa a precios de distrés, ¿no? Pero yo y solo por poner un dato algo más negativo, los datos de tu gráfico eran de 2012. De 2012 aquí el gasto en I+D en España se ha desplomado, ha caído más de un 15%, ¿no? Bueno, ¿no? Por poner una puntada. Evidentemente que la recuperación yo creo que ahora sí es sólida y que los datos de creación de empleo han entrado en el segundo trimestre con una fuerza incluso con más intensidad que en el primer trimestre. Pues, ¿qué tal, Gonzalo? Muy bien. Eso está bien. Sí, contradiciendo a José Carlos, para variar. Bueno, sin problema. ¿Tú cómo lo ves a nivel del crecimiento económico y del año pasado este? Bueno, yo recuerdo que el año pasado fui optimista y este año soy mucho más optimista. Bien, es verdad que a Mariano Rajoy le ha tocado el gordo de Navidad y el gordo del niño. No jugaban ningún número en los dos, pero solo se encontraron en la calle. Y eso indiscutiblemente ha colaborado a la recuperación y, sobre todo, yo incidiría en un aspecto importante. Primero, adiós a la crisis se ha acabado. Segundo, llega una nueva fase de crecimiento económico que puede oscilar perfectamente entre 4 y 5 años, siempre y cuando Merkel no vuelva a hacer tonterías. Aspecto que no es para nada, de alguna manera, no pondría ni la uña del dedo meñique en el fuego, porque ya hemos visto 6 años de tonterías de Angela Merkel, los teóricos de la austeridad, y no es susceptible que les vuelva a dar un ramalazo en el futuro. ¿Qué ha sucedido? Bueno, han sucedido varias cosas. Algunas ya las ha dicho José Carlos Díez. La primera es que, y esencial, es que a Alemania le ha afectado muchísimo el parón de la economía rusa. Derivado del conflicto de Ucrania y Rusia, se le han impuesto sanciones económicas a Rusia, Rusia las ha represaliado, se le han hundido las exportaciones a su tercer mercado de exportación y esto ha generado una situación de negras perspectivas para las exportaciones de Alemania en un escenario que lo basaba casi todo, principalmente en las exportaciones. En segundo lugar, Alemania no ha contado de que se le fundían los mercados emergentes y los mercados emergentes en la actualidad están fundidos. América Latina es un auténtico poema. Tenemos Brasil, que si ustedes creen que aquí hemos tenido una burbuja, la de Brasil inmobiliaria es la madre de todas las burbujas. Si además se ven ustedes que esto se extiende hacia Colombia, hacia Ecuador, hacia Perú, y Argentina y Venezuela van a su rollo, es decir, horroroso, entonces nos encontramos un escenario que poco se puede exportar a América Latina. Y si nos miramos al sudeste asiático, tenemos el grave problema, desde la perspectiva de Alemania, de que China no va como iba, tiene un serio problema del paso de un modelo basado en exportaciones a modelo basado en la demanda interna, y esto hace que ha cogido y le ha entrado tortícolis, ha empezado a mirar hacia el sur. ¿Qué puedo hacer para que me compren estos que antes me compraban? Bueno, pues voy a coger y voy a aceptar la compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo.
esto lo habían hecho con éxito hace 6 años Reino Unido y Estados Unidos, voy a coger y voy a aceptar la depreciación del euro. Y a partir de aquí, bueno, se han dado 4 elementos. 3 los ha dicho José Carlos Díez. La gran bajada del precio del petróleo, el que es en este caso la depreciación del euro, el importantísimo es que, luego si acaso entraremos, los bancos españoles, la mayoría ya son solventes y están en condiciones de dar crédito, cosa que antes no sucedía, y van a dar muchísimo crédito, ya entraremos posteriormente en esto. Y finalmente el tema del gasto de las familias. Increíblemente, dentro de lo que es el modelo económico de un país que sale de una crisis por falta de competitividad, primero van las exportaciones, luego va la inversión de las empresas, luego empieza a incrementar significativamente el que es los niveles de empleo y finalmente el gasto de las familias. El año pasado, con un crecimiento en 1,4, el gasto de las familias incrementó el 2,4 y en el último trimestre el 3,4. No se ganó más, los asalariados no ganaron mucho más. Los asalariados en su conjunto, porque se creó empleo, 425.000 empleos, incrementaron el 1,3%, pero cada asalariado, en términos medios, recibió 0,2. ¿Qué ha pasado? Que la clase media alta y la alta han dictaminado que ya no hace falta coger y guardar, es decir, ahorrar para el futuro, y se han puesto a gastar. Y principalmente se han puesto a gastar en bienes duraderos. Bienes duraderos que son automóviles, que son, en este caso, también electrodomésticos, y también se han hecho reformas de la cocina, del baño, cosas que no sucedía. Y ya solo para acabar, porque si no me estoy enrollando demasiado, yo no veo esa perspectiva de José Carlos Díez de que exportamos prácticamente 4 chorradillas, ¿no? Yo veo que lo principal que exportamos son bienes de equipo, lo segundo automóviles, y si exportamos, por ejemplo, muchos servicios, principalmente turísticos, esto es lo que desearía hacer casi todo el mundo, pero no ni mucho menos todo el mundo puede. Y finalmente, si no sale Grecia del euro, que eso ya, si acaso entraremos más tarde, yo creo que sí, pero ya entraremos más tarde, calculen. Crecimiento económico este año, este trimestre, 0,9, que previsiblemente será el peor. Por lo tanto, estamos a un ritmo de aproximadamente algo más del 3,5. Esto hace año y medio no lo soñaba prácticamente nadie. Luego, lo que se observa es que este primer trimestre será el peor, porque en el segundo y en el tercero nos viene temporada turística que será espectacular. Y en el último nos viene etapa electoral que le darán al gasto público. Por lo tanto, señoras y señores, disfruten, que ya era hora. La verdad es que es una gozada con vosotros porque es una pregunta y luego ya yo puedo estar aquí un rato escuchando, que es una maravilla igual que todos, pero pensando primer punto al final, si hay recuperación o no. Claramente, bueno, pues decías, la visión no es buena, es mejor. Hay un tema que creo que a José Carlos te preocupa bastante, ¿no? Es el tema de la deuda. La verdad es que pues hemos comentado, ha salido, ¿no? Al final, la deuda que puede tener España, la recomendación que le ha hecho la Comisión Europea la semana pasada al Gobierno español y si es sostenible o no. Decíamos que el último trimestre será de gasto público, si es preocupante o no el gasto público español y el nivel de deuda que se tiene, porque parece ser que ese puede ser uno de nuestros arrastres. Comentaba antes Claudia si podemos entrar en una crisis con 70% de deuda en vez de 40%. ¿Cómo ves el tema de la deuda española? Bueno, los países tienen una ventaja sobre las empresas, que los países no suelen quebrar, porque como no sabemos el balance ni el activo, ¿no? Los países entran en suspensión de pagos, entran en problemas de liquidez, como estamos viendo ahora en Grecia, en una situación extrema. Yo creo que eso ha mejorado significativamente en los 2 últimos años en España y eso es una de las claves para que estemos en una fase de recuperación como la que estamos. Evidentemente que hay más componentes como el tipo de cambio del euro y la bajada del petróleo, pero o sea, para un país extremadamente endeudado con el exterior como es el nuestro, extremadamente endeudado, ¿no? Que ha vivido el crédito durante 15 años, los bancos, las empresas, las familias y ahora el gobierno, ¿no? Que tiene una posición de deuda externa ya, ¿no? Prácticamente la mitad de la deuda en manos de no residentes, que te mejoren las condiciones financieras del exterior es una variable determinante para volver a crecer y volver a crear empleo. Yo creo que,
O sea, lo que se demuestra es que eran falsas todas las tesis que se defendieron desde el 2007, incluido por el gobierno actual, cuando llegó al gobierno en 2012. El diagnóstico del primer programa de estabilidad es que no éramos competitivos. Bueno, pues es mentira, ¿no? Si éramos competitivos, España tenía un problema de exceso de endeudamiento y de dificultades para financiarlo con el exterior. Cuando las primas de riesgo y hubo fuga de capitales con la crisis de Bankia en el 2012, pusieron las condiciones financieras muy negativas, pues y después de la quiebra de Lehman Brothers, pues la economía cayó y destruimos empleo. Ahora que han mejorado las condiciones financieras, podemos volver a crecer y demostramos que somos competitivos y que tenemos capacidad. O sea, que esto es una economía muy agradecida. Lo ha demostrado desde 1959. O sea, cuando a España le pones unas condiciones mínimamente estables, es una economía que crece. Yo creo que esto no está en cuestión. Yo lo llevo defendiendo desde el 2007. Al principio estaba yo solo, pero bueno, ahora es mucha gente. Me alegro, ¿no? Yo creo que eso es un hecho. Ahora, lo que no te puedes es confundir. Lo que te está diciendo el Banco Central Europeo es que te quedan 16 meses. O sea, que va a comprar deuda los próximos 16 meses. Lo que te dice la Comisión Europea es que después de esos 16 meses vas a tener problemas, porque como está pasando en América Latina, que es lo que ha provocado la caída del ciclo, van a subir los tipos de interés. En cuanto la Reserva Federal dijo que dejaba de comprar deuda, el dólar se apreció y los tipos de interés de largo plazo subieron y América Latina ha entrado en recesión. Bueno, pues eso es lo que deberíamos estar nosotros pensando en los próximos 2 años. Si, claro, ellos tienen un problema de excesos, burbujas varias y desequilibrios acumulados durante un ciclo de crecimiento de 15 años. Nosotros ya hemos depurado bastante nuestros desequilibrios, o sea, no estamos en el mismo caso de América Latina, pero evidentemente que si los tipos de interés empiezan a subir, pues nosotros, con un país altamente endeudado, tenemos problemas. ¿Qué te está diciendo la Comisión Europea? Que reduzcas el déficit en los próximos 2 años hasta al menos el 3% de protocolo de déficit excesivo. Bueno, yo creo que es bastante razonable, ¿no? Bastante razonable. O sea, como dijo Julio César, cuando todo viene a favor, ¿no? Pon a la gente a remar, ¿no? ¿Qué te están diciendo desde Bruselas y lo que me dicen a mí en privado? Que están muy preocupados por lo que está pasando en España, porque esto ya no es una campaña electoral, es un mercado persa de aquí, a ver quién baja más los impuestos, ¿no? Entonces dijo, joder, sí, bajar todos los impuestos todo lo que queráis, pero ¿quién va a pagar la deuda? ¿No? Que es la gran pregunta, ¿no? Si encima ya hasta COFACE habla de la curva de Laffer, pues ya, ¿no? O sea, en las presentaciones, la curva de Laffer, Miguel, es más falsa que una moneda de 2 caras. O sea, tenemos evidencia en los últimos 3 años suficiente, ¿no? Con un señor que se llama Mariano Rajoy, ¿no? Que ha demostrado que subir impuestos es de derechas, ¿no? Lo ha hecho también Artur Mas aquí, ¿no? 50 impuestos, la mayor subida de impuestos de la historia de España desde Isabel la Católica, ¿no? La recaudación ha subido y la presión fiscal ha subido. Entonces, ¿qué coño curva de Laffer? Joder, ¿no? Aquí curva Rajoy, ¿no? O sea, cuando sube los impuestos, sube la recaudación y cuando bajan los impuestos... Ahora, otra cosa que yo coincido es qué carga fiscal tenemos que llevar en la... Eso es otro debate, ¿eh? Pero vamos, no hagamos análisis contables falsos, ¿no? Porque entonces vamos mal. Entonces lo que te dice la Comisión es, oiga, ustedes tienen el segundo peor déficit público de la eurozona, que es quitamos a Chipre, es el peor, y voy a hacer un análisis que va a gustar mucho porque es una similitud. Tenemos el mismo déficit que teníamos cuando el Partido Popular llegó al poder en 1996. El mismo, ¿no? Bueno, pues comparar lo que decía Aznar y Rajoy en el 96 y comparar ahora. Y busca y compara y si encuentras algo mejor, yo creo que tenemos un problema que te han aliviado, gracias a Dios, ¿no? Y gracias a la señora Merkel, que ha entrado un poco en razón, y a Mario Draghi. O sea, que si te ponen los tipos de interés de los bonos a 5 años al 0,50, pues coño, financia la deuda hasta mi madre, ¿no? O sea, que evidentemente que... O sea, si te ponen a 0 los tipos, pues es más fácil renegociar todo. Pero eso se va a acabar. O sea, lo que te están diciendo es que eso es algo transitorio, extraordinario en la historia de la humanidad. Nunca habíamos visto un experimento monetario de esta naturaleza y... Si queréis ahora hablamos, como estamos viendo en Estados Unidos, manipular la deuda desde el Banco Central tiene problemas, porque en cuanto le quitan la medicación al enfermo, ahora vemos que la economía americana no estaba tan bien como decían en el 2012. O sea que España ahora mismo es una economía dopada y medicada, con una buena medicación, pero es una medicación muy fuerte que tiene
fuertes efectos secundarios y daña órganos vitales. O sea, tú no puedes estar metiéndole a una economía una dosis monetaria como nos está metiendo el Banco Central de por vida, ¿no? Entonces, como dijo Bernanke, lo que no puede durar a veces acaba. Y cuando acabe, ¿qué vamos a hacer los españoles? El debate electoral es bajar los impuestos, pero da igual, ha venido uno nuevo que es Albert Rivera, que viene de aquí y ha dicho que bajar impuestos sube la recaudación, ¿no? Pues venga, el siguiente, ¿no? Que venga otro, joder, ¿no? O sea, si esto es la renovación, como dijo Groucho Marx, que se baje yo, que esto que me bajo, ¿no? Eso ha quedado muy claro. De todas formas, por alusiones decía que lo que ha aparecido ahí era que España es uno de los 5 primeros países a nivel de IVA, de IRPF de la Unión Europea y sin embargo que en tasa de recaudación pues somos el 16º, ¿no? Que hay una cierta disparidad entre los impuestos que paga la gente y luego dónde estamos a nivel de recaudación. Estoy contigo de acuerdo que lo del AFER es discutible, pero vamos a salir en la presentación. Bueno, lo del AFER no es discutible. Es discutible. O sea, Laffer no es un economista, es un showman. Si yo estoy comiendo con él. O sea, de esto no sabe nada. No sé de otras cosas. Lo traemos la economía no tiene ni zorra. Lo traemos el año que viene aquí. Joder. Gonzalo, ¿cómo ves tú el tema de la deuda pública española? Sí, aquí José Carlos Díez ha dicho que la economía española está dopada. Y yo considero al contrario. La economía española ha estado durante mucho tiempo envenenada. La economía española estaba acogida y la trataba una doctora que se llamaba Angela Merkel y cada cura le metía cianuro. Delante de ese cianuro que le ha metido, la economía española, de alguna manera, vivir lo que ha podido sobrevivir, cosa que la griega no, cosa que la portuguesa ha estado prácticamente ya le han dado la extrema opción, pero se ha salvado milagrosamente. Y ahora a la doctora que le daba cianuro la han retirado. Y de golpe y porrazo, la economía española se ha reactivado. Dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Milagro. No, es la doctora, que ya no está. Miren, cojamos, ¿cuánto me preocupa la deuda? Nada, pero absolutamente nada. Muchos de ustedes, algunos de ustedes, tienen hipotecas, ¿de acuerdo? ¿Cuánto le dedican a pagar la hipoteca? El 30, está bien. El 40, el 25, Paz España le dedica a pagar la hipoteca entre el 3 y el 4% de lo que ingresa, de lo que produce el PIB. En principio, esto no es malo. 2, ¿cuánto confían los inversores internacionales en la deuda española? Parece que bastante. En un escenario que en los mercados internacionales ya cada vez cuaja más la posibilidad de que Grecia salga del euro y que haya baile, es decir, que se pongan bastante nerviosos, tenemos el bono a 10 años al 1,80, ha estado al 1,10, y tenemos lo que es las letras a 3 meses al menos 0,03. De esa perspectiva, de cuando tú coges y te endeudas y en lugar de cobrar, en lugar de pagar, cobras, no está nada mal. Cuando en los presupuestos de 2015 te ahorras 1.500 millones de euros derivados de lo que es tipos de interés más bajos de lo previstos en la deuda, no pasa absolutamente nada. Malo. Y además, si nosotros tuviéramos una deuda pública bestial, increíble, pues diría, oye, estoy preocupado, seriamente preocupado. Casualmente nadie habla de la deuda privada, solo se habla de la deuda pública. Todo el mundo supone que la deuda privada es perfectamente reembolsable, en cambio la deuda pública no. Miren, yo me acuerdo de Estados Unidos en los años 50 que tenía una deuda pública respecto al PIB del 150%. Con esa deuda, aproximadamente 150%, y el Reino Unido de más del 200%, pues Estados Unidos hizo una cosa muy sensata, que era crecer. Segundo, generar inflación. Hasta ahora Merkel no nos ha dejado, pronto nos dejará. En tercer lugar, hacer presupuestos equilibrados. Y en cuarto lugar, subir los impuestos a los ricos. Con esas cuatro cosas, la deuda pública norteamericana en relación al PIB en 15 años bajó a menos de la mitad. Por lo tanto, preocupación ninguna. Porque además, la deuda pública puede ser preocupante cuando tú te encuentras con un escenario de deflación por la sencilla razón de que va subiendo progresivamente en relación al poder adquisitivo, en relación al PIB, o cuando te encuentras en un escenario de crecimiento económico. En los próximos tiempos ni nos encontraremos en un escenario de crecimiento económico, ni nos encontraremos en deflación, porque en esto sí, coincido con José Carlos Díez, en el 2016 ya tendremos inflaciones por encima un poquito del 2%, y el Euribor a un año, finales del 2016, se puede marchar a algo más del 2%, cosa que tampoco es inhabitual y que tampoco tiene que ser un gran problema para nadie. Pero sobre todo, miren, hay dos cosas que
inciden mucho en que la expansión ha venido para quedarse y no es un espejismo ni un momento de alguna manera puntual en el tiempo. Miren, el sector de la construcción se está reactivando y alguien de ustedes me dirá: hombre, el sector de la construcción, el maldito sector de la construcción, démosle 27 tortas, demonicémoslo. Oigan, no. En el año 2014 se han iniciado, mejor dicho, 40.000 viviendas. En el 2015, previsiblemente, 65.000. Yo creo que el sector de la construcción no es que esté pasado de vueltas, cuando lo normal es que se hagan entre 300 y 350.000 y sabiendo que en el 2006 se empezaron 921.000. En segundo lugar, nos encontramos que las entidades financieras en estos momentos tienen un serio problema. Y el serio problema que tienen es que los márgenes de intermediación que consiguen son muy bajos. Entre otras cosas, una vez acabadas las cláusulas suelo. En esos momentos no les queda más remedio que empezar a dar crédito y dar mucho crédito. Y tienen capacidad de dar mucho crédito. Miren, si compra 1,12 billones de euros de deuda pública el Banco Central Europeo, aproximadamente 100.000 le corresponden a España y posiblemente 100.000 millones le corresponden a España y posiblemente los bancos 75.000 millones. Con eso los bancos tienen capacidad, sin hacer ninguna barbaridad, de dar 400.000-500.000 millones de euros de crédito si quisieran. Eso significa la mitad del PIB. Y eso significa que en un momento que las familias, las empresas lo han pasado francamente mal, tienen una capacidad de financiación impresionante. Y esa capacidad de financiación significa que este año hemos visto líneas de crédito que estaban al 6%, al 8%, al 9%, bajan a menos del 1%. Vamos a ver pronto hipotecas que el diferencial sobre el Euribor a un año es el 0,75 y no descarto que se alcance el 0,50 el año que viene. Vamos a ver también cómo hay un producto que en la actualidad es un producto absolutamente chollo para aquel que se quiera endeudar y que quiera hacer algo en el mercado de la vivienda, que es una hipoteca a 30 años fijo al 2,5, derivado de que durante un tiempo ha estado el bono a 30 años al 1,80%. Por lo tanto, si ustedes dicen el año que viene igual no incremento por la depreciación, no gano por la depreciación del euro. Bueno, no gano porque siga bajando el petróleo. Bueno, esto se irá desarrollando bastante más por la concesión de crédito, la inversión de las empresas, no solo en construcción, sino también en bienes de equipo y sobre todo por el consumo de las familias, derivado de que este año se van a conseguir no 600.000 puestos de trabajo, como dice Mariano Rajoy, sino muy previsiblemente 700.000. Y conseguir prácticamente lo que dice, que en 4 años 2.100.000, que a alguno le puede parecer una barbaridad, está bastante cercano a lo que yo preveo. Y sobre todo con un tema fundamental. Y el tema fundamental es que ahora lo que falta para desarrollar completamente la economía española es que los salarios empiecen a subir. Porque si los salarios no empiezan a subir, vamos a tener un problema de una sociedad muy diferenciada, unos que les va muy bien y unos que no les va tan bien, y vamos a tener el problema de quién nos compra los productos. Y luego, las exportaciones, yo considero Gonzalo, que no... Vamos a tratar las exportaciones ahora mismo. No, disculpa, te lo digo porque hemos empezado con la deuda y ahora sería interesante que el siguiente punto fuese las exportaciones. En resumen, la deuda no me preocupa nada. A ver, los datos del déficit, ¿no? Con cierre ya del 2014, las cuentas entregadas en Bruselas y todo, ¿no? Más o menos transparente. Con Montoro siempre hay que tener su prudencia, pero ¿no? Los datos oficiales que han presentado. El Gobierno ha cerrado la ejecución presupuestaria del 2014 con una desviación de 15.000 millones de ingresos menos de lo previsto. 15.000 kilos. O sea, eso lo hace cualquier persona de dirección financiera. Yo he sido director financiero 4 años de una compañía. Estás en la calle en 24 horas. O sea, ¿pero esto qué es? O sea, que tú haces un presupuesto que dura... Bueno, ¿no? Acaban de pasar el programa de estabilidad a Bruselas el 30 de abril. La previsión de deuda pública para el cierre de año era el 99% del PIB. Lo hemos hecho el 31 de marzo. Si es que, o sea, dicho esto, o sea, los datos de deuda son ciertos porque tienes que afrontar pagos y pagar. Los datos de déficit son una notación contable. Entonces, como decía el clásico, de números saben y de cuernos saben los que lo hacen, ¿no? Entonces, Montoro sabrá, pero vamos.
menos 15.000 millones, en algún momento tú tienes que poner en orden el presupuesto. O sea, tienes que decir, mira, vamos a dejar de mentir y vamos a hacer un presupuesto de verdad con unas proyecciones de ingresos para el 2015 y el 2016 ciertas, que se vayan a cumplir, que es como dicen los manuales de práctica de hacer presupuestos públicos y privados. Lo que te dicen es que seas prudente en los ingresos y excesivo en los gastos, y luego todos los errores te van a favor, ¿no? Entonces tú encajas el presupuesto con unos ingresos prudentes y unos gastos mayores de los previstos, y si bajan los tipos de interés y te gastas menos en pago de intereses, pues reduces más el déficit, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? Tú tienes que 1,5 puntos de déficit embalsado en la forma que tienen de elaborar los presupuestos, y el próximo gobierno tiene que enfrentarse a eso, y eso es la herencia recibida. 2, este gobierno... Esto que estoy diciendo está en el Boletín Oficial del Estado. Este gobierno saca un decreto que hasta el 2011 era un decreto habitual que se sacaba el 15 de diciembre porque, bueno, como hay burocracia y la gente en los ministerios se coge y en los ayuntamientos se coge vacaciones en Navidades, pues cerraban el presupuesto de gasto en ayuntamientos y en comunidades autónomas el 15 de diciembre. Este gobierno está cerrando el presupuesto de gasto en comunidades autónomas y en ayuntamientos el 15 de septiembre. O sea, se ha comido 3 meses del gasto público, que lo ha pegado para adelante. Entonces, el próximo gobierno tendrá que hacer un presupuesto que vuelva a cerrar el 15 de diciembre y eso es otro punto de déficit público embalsado. Ya llevo 2,5 puntos. A esto le sumas cuando cambie el Ayuntamiento de Barcelona, si cambia, y venga alguien y abra los cajones. La Comunidad Autónoma de Valencia, la de Madrid, ya lo vimos en 2011, ¿no? Métele otro medio puntito, otro punto. ¿Dónde tienes el déficit? ¿Dónde está la deuda? Y la deuda crece a una velocidad explosiva. Gracias a que los tipos de interés han bajado, ¿no? Y yo creo que eso es un componente exclusivamente de Draghi, porque ha pasado en Portugal, ha pasado en Italia, ha pasado en Irlanda, o sea, es sistémico, no es un caso español que haya bajado la prima de riesgo, ¿no? Cuando tú renuevas la deuda a tipos próximos al 1 de promedio, pues evidentemente, como los ingresos fiscales, ¿no? Que esto es una recuperación que, vamos, que, ¿no? Yo porque no tengo mucho pelo, pero si no te despeinaría, ¿no? Los ingresos fiscales el año pasado crecieron 1,5. 1,5. Es el menor crecimiento de ingresos fiscales en una recuperación, de nuevo, desde que hay historia. Yo es que ya no hay series más largas, ¿no? Si tuviéramos más largas, porque hay deflación. Las ventas minoristas el año pasado, que es un dato que da el Instituto Nacional de Estadística, crecieron por debajo del 1% en 2014. No casa mucho con el aumento del gasto de las familias. ¿Vale? Bueno, 2,4 en mitad en todo el año y 3,4 el aumento del gasto de las familias es una encuesta y el dato de ventas minoristas se lo dan los comercios. Perdona, el aumento del gasto de las familias forma parte del PIB. Los datos de recaudación del Instituto IVA, Nacional los datos de Estadística. recaudación del IVA y las bases de recaudación del IVA crecieron el 1%. Y el IVA es un impuesto proporcional sobre la actividad. Y las bases del IVA crecieron el 1%. Y el PIB nominal de este país creció por debajo del 1%. O sea que todo encaja. Todo encaja. Ahora, que yo creo que todo esto va a ir a mejor, evidentemente que sí. Si yo no estoy, yo creo que estamos en una fase de recuperación. Lo que estoy diciendo es que esta fase es para depurar los excesos, principalmente en el Estado, que tiene un déficit primario de 3 puntos, más lo que aparezca que tiene que cerrar, y, vamos, si la solución para las familias es volvernos a endeudar a Euribor más 0,50, pues de verdad que yo me voy. O sea, es que, claro, es que no puede ser, un préstamo hipotecario no vale Euribor más 0,50, porque asume riesgo la banca y porque estamos otra vez asumiendo riesgos que no podremos asumir. El Euribor ha bajado al 0,25, y es gracias a una adulteración del Banco Central de todas las condiciones monetarias de la economía. Y lo ha hecho para evitar la quiebra del sistema bancario, porque si no, no estaríamos hoy aquí, habrían cerrado el CaixaForum, ¿no? Pero evidentemente que una cosa es que te mediquen, que te saquen de cuidados intensivos y que te pongas en planta, y otra, como dice Gonzalo, que nos vayamos ya a correr los 1.500, ¿no? Al estadio de Montjuic, ¿no? Por alusiones. Estamos en planta, estamos medicados, por alusiones. y tenemos que llevar una vida prudente, sin excesos, corregir desequilibrios y ya tendremos... Yo me he desubicado. Creía que estaba en Barcelona, concretamente en Cataluña, en España, y resulta que estoy en Libia, según José Carlos Díez. Claro, cuando uno va, coge y dice, oye... Pero tú España, te miras los datos del presupuesto. Yo me miro todos los datos, José Carlos, y algunos los miro... Y los que yo he dado son falsos. Los miro con gafas que veo que a ti te faltan. Sí, los datos,
tú miras una parte solo que te interesa, era, pero no la otra. ¿He dado algún dato falso? Ahora lo vamos a explicar. No, pero si hemos, ¿he dado algún dato falso? Espera, vamos a concretar. Vamos a concretar. Vale, tendencioso. pero ninguno falso. Vamos a explicar. Vamos a concretar. Vamos a explicar. Boletín oficial del Estado. Bueno, vamos a explicarlos. Aquí nosotros crecemos el 1,4%, ¿de acuerdo? Revisamos 2 veces al alza el crecimiento. Segundo, crecemos bastante más que Alemania. Crecemos mucho más que Francia e Italia. Y somos, de las economías grandes, la que más crece, y estamos entre las 3 primeras de la Unión Europea en crecimiento. Entonces, desde esa perspectiva, es que Europa va fatal. Y lo que decía antes José Carlos, había el rumor a finales de año, del año pasado, de que podía caer la zona euro en recesión. No ha sucedido así. Por lo tanto, nosotros estamos en la cabeza del crecimiento. Si lo miramos en el año 2013 o lo miramos en el año 2012, prácticamente diría, ¿España en la cabeza del crecimiento? ¿España crecer bastante más que Alemania? Esto es un chiste que te quieres reír de mí. Segundo, dice, aquí José Carlos lo enfoca todo en el déficit público. El déficit público es muy preocupante, muy preocupante, muy preocupante. Me recuerda a los republicanos de Estados Unidos. Los republicanos de Estados Unidos incidiendo todo el día en el déficit público, el déficit público, el déficit público. Hemos de recordar que Estados Unidos durante 3 años, el 10, el 11 y el 12, tuvo déficits superiores al 10% del PIB. Al 10% del PIB. Alguno, creo, si la memoria me falla, el 14,2%. Y en la actualidad creo que ronda el 3,8%. ¿Cómo ha bajado tanto Estados Unidos? ¿Porque Obama ha hecho muchos ahorros? No, no es que haya hecho muchos ahorros. No es que haya hecho muchos recortes. Sencillamente es que la recaudación ha subido. Y la recaudación ha subido porque el crecimiento económico ha aumentado y lo que no ha hecho son grandes gastos adicionales. Luego, tenemos en el Reino Unido... A ver, por concretar, antes de seguir, que aquí los que dicen, ¿tú apruebas la bajada de impuestos que se están proponiendo del IVA, del IRPF y de todo lo generalizada? Esto es competencia fiscal no, en un momento... Hombre, para que sepan a ver dónde estamos, ¿no? En un momento que, como ha dicho Miguel Aguirre... En un momento hoy. Espera, hoy, en un momento... Con los datos de déficit que te he dado. No, espera, mira. Aquí lo que es, yo estoy de acuerdo en que la curva de Laffer es súper falsa, no tiene ni un ápice de verdad. Pero, como decía Reagan, lo importante no si es verdad o es mentira, lo importante si la gente se lo cree. Y la gente se lo cree. Pues ya está. Y la gente se lo cree que bajar impuestos es bueno para la economía, que lo es, pero que además incrementa la recaudación, porque lo han vendido bien. Y parte del dogma de la derecha es la curva de Laffer. Y en Mariano Rajoy dice, vamos a ver, Aznar, que no era más que yo, eso se lo cree él, es como yo, dice, ganó las elecciones del 2000 porque bajó impuestos, que no es verdad, pero se lo hizo porque la presión fiscal subió, pero la gente se lo creyó. Pues yo voy a hacer lo mismo, voy a machacarlo, voy a decirlo muchas veces, porque esto triunfa. Cuando tú coges, y tenemos aquí al rojísimo Zapatero, que decía, bajar de impuestos desde izquierdas, hay frases desafortunadas, horrorosas y zapateriles que pasarán a la historia, esta última. A partir de aquí, todo el mundo dice, pues yo bajo impuestos, que esto me da votos. Si yo cojo y digo que gasto en sanidad, gasto en educación, no me da votos. Y hoy en día está todo el mundo a la caza de los votos. Pero coge y mira la presión fiscal en España. La presión fiscal en España este año, llegará al 34,5% del PIB, que es 6 puntos por debajo de la presión fiscal en Europa. Por lo tanto, nosotros, en relación al PIB, hay que decirlo así, no pagamos muchos impuestos, pagamos pocos impuestos. Y dice, hombre, pero yo estoy pagando mucho. Sí, usted sí, pero el conjunto de españoles no en comparación a los europeos. Por lo tanto, aquí tenemos un déficit de ingresos, y tenemos un déficit de ingresos principalmente porque los impuestos están mal estructurados, hay excesivas desgravaciones y hay muchas salidas para mucha gente que no paga lo que debería. Ahora, por lo tanto, aquí si tú coges y quieres coger y quieres mejorar la recaudación, tienes 2 perspectivas. Y vuelvo a decir lo que hicieron los americanos en los años 50. Coger y que se escape menos gente de pagar impuestos. Segundo que te puedes hacer es, en este caso, crecer para recaudar más. Y este año la recaudación te aumentará significativamente. El IVA está creciendo a ritmos del 7,8%. Si mejora notablemente lo que es el gasto de las familias, mejora indiscutiblemente la subida de la recaudación de IVA. Y cuando mejora el gasto de las familias, la recaudación del IVA siempre mejora más que el gasto de las familias. Por lo tanto, luego, el año pasado bajamos del 6,6, 6,7 al 5,8. Que no bajemos al 4,2, que bajemos al 4,5 o al 4,8. Y si... Gonzalo, si te acabo de decir que hay 2 puntos de déficit oculto, coño.
Si es que no sé qué estamos debatiendo. O sea, Oye, te acabo de decir que hay dos y te lo he señores, argumentado. José Entonces, Carlos, lo que he Gonzalo. argumentado es correcto o no es correcto. ¿Y estás a favor o estás en Yo esos contra? dos puntos de Sí, déficit no lo por ves. punto, Es que si No, vamos a no debatir lo aquí ves. como no si... lo veo por ningún Pero lado. una cosa- Creo que forma Pero si parte te lo de la acabo de imaginación. explicar. Pero repito. Pero si te lo acabo de explicar. Repito. Lo vuelvo a explicar. Pero pero José Carlos, si aquí son tus informaciones tendenciosas. ¿Cómo mis informaciones Ese están lo es. publicadas? Sí, José Carlos. Vamos a ver, si tú recaudas, si tú dices, a ver, escúchame un momentito, escúchame tú ahora a mí. Si tú dices que el IRPF va a recaudar 100 y recaudas 94, como ha pasado en 2014, ¿eso cómo se llama? Oye, tú coges... Oye, qué complicado, es más complicado que Maruenda, ¿eh? No. Joder, macho. No. Tú coges la recaudación del IRPF, Bueno, pues la nada. recaudación del IVA y todas las recaudaciones han subido. Y este año Gonzalo, seguirán por favor, subiendo. por favor, ¿Cuál es el- Gonzalo, Oye, Gonzalo, si me dices, espera, Gonzalo, mira, pero ¿cuál no, es el pero es que nivel? este debate es absurdo, mira, la base, el presupuesto... Evidentemente, A ver, Señores, porque este no es el perdonad, tema escucha un importante. momentito, pero que no vamos escucha a un estar hablando momentito. esto, ahora sí que está No, sí apareciendo es la un radio. tema importante porque señores, estamos en campaña electoral, es un tema muy no, yo importante. creo que no es el tema presupuesto, importante. pero esto es un tema técnico, no, esto no puede haber discusión, el presupuesto se hace sin conocer el cierre de liquidación del año. Pero que Se empieza la base presupuestaria en junio y se cierra y se aprueba en septiembre y se hace sobre unas bases de previsión y las bases de previsión son falsas, Pero porque coges ingresos inflados que no se van a cumplir, entonces evidentemente que algún día llegará un gobierno que tendrá que ser responsable y José poner Carlos, las bases José de recaudación Carlos, sobre algo normal. Esto también nos lo dijiste dos, el año y pasado. dos, Cuidado con la balanza por cuenta corriente, que iremos a peor, que el año que viene esto pinta mal. Oye, qué lástima que en el 2006-2007 no nos contabas esto. Bueno, venga, pues nada. Oye, una cosa, pero perdonad, dejadme un segundo, la verdad. Quiero decir, al final hay criterio dispar sobre lo que son los datos oficiales y sobre lo que es el tema de la deuda. Decir a todos los asistentes que en 10 minutos vamos a pasar a foro de preguntas, si cualquiera quiere preguntar, que ya veis que esto Ya está no hablamos cabreado. de las exportaciones. No, pues es que precisamente creo, os agradecería, pero dentro de no dar una vuelta a unos cuantos temas que salgan, hay dos cuestiones que me parece que serían interesantes, ¿no?, tratar para la gente, que es cómo veis el sector exterior español. Y el año pasado tú, Gonzalo, fuiste muy crítico con, por ejemplo, algunos países emergentes importantes, sobre todo Latinoamérica, que es donde está vendiendo al final la gente, ¿no? Entonces me gustaría que acabásemos vuestra parte tan interesante de debate, pero centrándonos en eso, no en el debate de la deuda pública española, sector exterior y países emergentes. A ver, yo lo primero que veo es que la economía española en la actualidad es brutalmente competitiva. ¿Vale? Aquí en Cataluña tenemos una situación problemática derivado de todo un proceso que esperemos que pronto se solucione de una manera u otra y que esto va a hacer que en los próximos tiempos en Cataluña, que es posiblemente la parte más competitiva del Estado español, vengan muchas multinacionales a trabajar aquí por esa gran competitividad, no solamente a distribuir productos, es decir, a logística, sino sobre todo a manufacturas. Un aspecto que hace tiempo que no veíamos y que va a aumentar en el futuro mucho las exportaciones del conjunto del Estado español y especialmente de Cataluña. ¿Dónde coger y dónde exportar? Bueno, quien exporta a Latinoamérica lo va a pasar mal. Lo va a pasar mal. Tiene una ventaja en exportar a Latinoamérica. La ventaja que tiene es que durante los años de la crisis ha generado una buena red de exportación. Y esa red de exportación ha de ser consciente de que le va a proporcionar bastante menos de lo que le proporcionaba, porque América Latina se va a hundir. Se va a hundir por varias razones. Primero, por la bajada de los commodities, que es lo principal que exportan los mayores países de América Latina, especialmente Brasil, que de los 10 productos que exporta, casi los 10 son commodities. Segundo, por la sencilla razón que el mercado interior también se le va a hundir como consecuencia de la explosión de la burbuja inmobiliaria y, por lo tanto, la capacidad de compra de América Latina va a ser notablemente inferior. Yo lo que les recomiendo es que no destruyan la red, no cojan y se retiren, sino que continúen, porque estos en la exportación hay momentos que te va mejor, hay momentos que te va peor, pero siempre, y yo que espero que de la última crisis lo hayan aprendido, debe ser complementario de la demanda interna española. En segundo lugar, en el sudeste asiático se vende muy poco, pero es que en el sudeste asiático se va a tener significativos problemas también, porque el hecho de que China realmente vaya bastante peor, que China crezca un 6, es como si España creciera un 1, va a reducir la capacidad de crecimiento del sudeste asiático y va a dificultar las exportaciones. Claro, desde esa perspectiva ustedes se pueden plantear, dicen, oye, hombre, ¿de dónde me recomienda exportar? Porque prácticamente está cerrando casi todos los mercados. No,
le estoy abriendo todos los mercados relativamente fáciles. Le cierro los más complicados y les abro los más fáciles. Y lo más fácil es que, gracias a la quantitative easing, es decir, a la compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo, la zona euro va a ir bastante mejor. Y van a exportar bastante más a la zona euro. Y en la zona euro, prácticamente comparado con la competitividad de las otras economías, yo diría que estamos en una posición pero que muy buena. En segundo lugar, el Reino Unido y Estados Unidos continuarán yendo bien e incluso mejor. Estados Unidos, desde esa perspectiva, también tienen significativos mercados de exportación allá. No piensen en Europa del Este, porque Europa del Este va a quedar muy contaminada por la crisis de Rusia. Y sobre todo, aquí hay un elemento esencial. El elemento es que nosotros, las exportaciones, son el primer pilar cuando uno sale de una crisis para que esta salida de la crisis sea definitiva. No obstante, no ha de ser el único pilar. Y realmente aquí es compatibilizar las ventas en el interior, que van a aumentar sin mucho, con las ventas al exterior, que sobre todo significa reorientar los mercados de exportación. Finalmente, repasando el mundo, yo evitaría el Magreb. Evitaría el Magreb, con la excepción posiblemente de Marruecos, con los problemas también que puede conllevar, y dicen, hombre, podemos ir a la África subsahariana. Esto ya tiene que ser alguien muy experto y con un producto muy especializado. ¿Qué le va a pasar en conjunto a las exportaciones? Miren, exportaciones de bienes y servicios, no de bienes a los que siempre se refiere José Carlos Díez, sino de bienes y servicios, yo creo que este año van a subir alrededor del 10%. El año pasado subieron alrededor del 6%. Por lo tanto, desde esa perspectiva, a pesar de que se cierren unos mercados, se abren otros, y en este caso es un buen año, magnífico año para exportar.